Hub de Salud, con Rosa Quintana. Vosotros, los que nos seguís a través de las redes sociales, que por cierto muchas gracias, nos planteáis preguntas, dudas, nos sugerís temas para tratar en nuestro programa. Hoy atendemos una consulta que nos preguntaba sobre las secuelas que padecen las personas atacadas por la COVID-19. Y le vamos a preguntar a nuestra vez a Andión Goñi, directora de Enfermería del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, vocal de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería y de la Junta Directiva de la Asociación Territorial de Madrid de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA. Muy buenas tardes, Andión, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Desde SEDISA han elaborado un estudio cuyas conclusiones están en el documento para la atención integral al paciente post-COVID. ¿Qué perfiles de pacientes son los que han analizado exactamente y cómo les han estudiado, cómo han realizado los estudios? Bueno, este estudio se ha realizado con la colaboración de AstraZeneca y SEDISA, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, y en él han participado, además de gestores como yo, lo más importante, múltiples expertos de sociedades científicas, y también ha tenido una participación muy importante nuestros pacientes, porque también han participado en ese estudio. Y en principio los perfiles que se han estudiado, pues mira, se han estudiado a raíz de un registro que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Interna con más de 17.000 pacientes hospitalizados infectados por COVID. Y en este estudio el perfil de paciente que se ha visto, que predomina, han sido pacientes de una edad aproximada a los 70 años, obesos, con problemas de obesidad, de dislipemia, el colesterol alto y con hipertensión. Y ese ha sido principalmente el perfil de paciente que ha ingresado en nuestros hospitales pues con infección por COVID. Uh-huh. ¿Qué efectos secundarios son los que han detectado en los pacientes tras infectarse por SARS-CoV-2? Pues mira, a lo largo de este tiempo los efectos secundarios que se han visto, bueno, todavía no podemos saber, ¿no? Los expertos dicen que todavía no sabremos si son secuelas exactamente lo que existen o simplemente complicaciones posinfección, pero hay de todos tipos. Hace muy poco, en el primer Congreso Nacional COVID que hubo, los clínicos, y además en este caso los clínicos del Hospital 12 de Octubre, presentaron datos, ¿no?, extraídos del seguimiento de pacientes post-COVID después de 3 meses. Y los efectos secundarios que vieron en ese estudio pues fueron tanto los derivados de la propia infección como los que tienen que ver con los efectos colaterales de haber estado ingresados. En muchos casos los pacientes ingresados pues han estado con ventilación invasiva, han tenido grandes periodos de inmovilización o han estado pues en nuestras UBIs. Muchos de ellos ya sabéis que han estado ingresados en nuestras unidades de cuidados críticos. Y bueno, pues los principales efectos de estas complicaciones han sido, pues en algunos casos muy simples, como malestares generales, como astenia de distintos grados, es decir, cansancio, sensación de escalofríos, de febrícula. En otros casos, algunas complicaciones han tenido que ver con accidentes cerebrovasculares. Otros pacientes presentan problemas respiratorios, como dificultad para respirar, como tos. También, en muchos casos, picor de garganta, boca seca, congestión nasal. La verdad es que hay múltiples complicaciones, cada paciente es distinto, hay dolores abdominales, hay pacientes que han tenido pérdida de peso, algunos presentan también depresión y ansiedad, dificultades para sentir el gusto, el olfato, y bueno, la verdad es que de todas formas hay que decir que todavía queda mucho por avanzar, ¿no? Hay que seguir investigando y ver lo que pasa y qué complicaciones son, y si estas además persisten en el tiempo, porque los científicos están en ello todavía. Claro, es justo la pregunta que le iba a hacer, pero que es de difícil respuesta. ¿Y esto hasta cuándo se puede mantener? No sabemos porque todavía no tenemos un histórico comprobable, ¿no? Claro, aún no tenemos un histórico. Los estudios de nuestros científicos apenas tienen 6 meses en el tiempo y, por lo tanto, pues yo creo que en estos momentos hay que esperar y ver si estas complicaciones que hoy en día se tienen son más adelante o no, se convierten en un proceso crónico o no, simplemente son complicaciones que con el tiempo pues desaparecen. Tenemos que estudiarlo todavía.
Claro, claro. En función de esos efectos secundarios, de momento lo que tenemos, y de los riesgos que conlleven, imagino que habrán incluido a los pacientes en diferentes grupos, ¿no? Para seguir controlándoles o para analizarles más exhaustivamente. Me gustaría saber cuáles son esos grupos y qué aprendizaje podría extraerse de esta experiencia. Me refiero al sistema sanitario. No sé si se debe hacer algo de manera diferente. Bueno, pues en este estudio lo que los científicos recomiendan no es clasificar a los pacientes en función de su grado, ¿no?, de complicidad, de complejidad y de complicaciones una vez que han estado hospitalizados. Y bueno, pues hay los que son desde menos graves hasta más graves, pero lo importante es que lo que concluimos es que hay que crear unidades, ¿no?, unidades multiprofesionales de seguimiento de pacientes post-COVID. Es muy importante que el paciente sea seguido allí donde esté, tanto en la atención primaria por su médico y por su enfermera de familia, como en la atención hospitalaria, en la cual se montan equipos multidisciplinares con distintos especialistas que alberguen todo el ámbito de complicaciones que puedan tener estos pacientes y con enfermeras de práctica avanzada que realicen el seguimiento y la inclusión de estos pacientes, ¿no?, en el ámbito de la unidad multidisciplinar. Es muy importante que estas enfermeras sigan al paciente, son las que tienen el primer contacto en mi hospital, que ya creamos una unidad multidisciplinar pues desde el inicio del final de la primera ola, desde primeros de junio prácticamente. Nuestras enfermeras ya han seguido a más de 2.500 pacientes con entrevistas telefónicas y luego en función les estudian, ven qué posibilidades tienen, qué dificultades tienen en cuanto a hábitos de vida saludable, a si persisten o no persisten complicaciones y a raíz de ahí son derivados al médico especialista y a la unidad multidisciplinar que les haga el seguimiento. Es muy importante que estos pacientes sean seguidos por un equipo multidisciplinar y además es muy importante que haya una conexión entre los especialistas que están en atención primaria, los especialistas de hospitalaria y que no se nos olvide todo el ámbito sociosanitario, porque el COVID ha pegado muy fuerte a nuestros ancianos y en el ámbito sociosanitario es muy importante también hacer un seguimiento y tener muy controlados a nuestros ancianos y ver qué dificultades les ha podido conllevar esta infección. Por lo tanto, yo creo que lo aprendido, cuando me preguntabas qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas y seguimos aprendiendo porque, por desgracia, estamos en la segunda ola ya de pacientes COVID. Ujú. Y hemos aprendido pues, lo importante que es, ¿no?, la coordinación entre atención primaria, entre atención especializada y en el sociosanitario, lo importante que es la salud pública, la prevención y aquí, pues bueno, yo soy enfermera, tengo que decir que las enfermeras tenemos mucho que hacer, ¿no? La prevención es importantísima, la educación a los pacientes de hábitos de vida saludable, de las medidas que tienen que tomar para evitar infectar. Aquí tenemos muchísimo que trabajar en lo que se refiere a la salud pública. Y bueno, hay que apostar por la prevención. En España tenemos que apostar por la prevención y por la promoción de la salud, por los cuidados domiciliarios. Y yo creo que ha habido algo también que hemos aprendido en esta primera ola y que es muy importante y que no debemos de olvidar, que durante esta primera ola muchos pacientes crónicos se han quedado en sus casas porque, bueno, pues por miedo y se han quedado sin atender. Y es Ujú. importante hacer el seguimiento a estos pacientes, no podemos dejarlos de lado. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer un doble esfuerzo por cuidar a los pacientes que se infectan y por seguir cuidando a los pacientes con patologías crónicas que siguen estando en nuestra sociedad y que no podemos dejarlos de lado. Yo creo que aquí los sanitarios estamos haciendo un esfuerzo muy importante, ¿no? Porque ahora, en estos momentos, estamos conviviendo con una segunda ola que viene, pero con Ujú. muchos pacientes crónicos que están con nosotros y que tenemos que seguir tratándolos y cuidándolos. Ujú. Y es muy importante continuar adelante. Sin lugar a dudas, su figura es imprescindible, claro. Y a las personas que han pasado el coronavirus, ¿qué recomendaciones les podríamos dar? Bueno, pues yo les diría para empezar que aunque lo hayan pasado, no bajen la guardia. Es muy importante, no sabemos todavía hasta qué punto uno va a poder o no va a poder volver a enfermar, ¿no? Y por lo tanto, todas las recomendaciones que tenemos para la población en general seguimos que tenerlas también para los que ya han pasado la infección.
es importantísimo que mantengamos las distancias, es importantísimo que nos lavemos las manos, que mantengamos la mascarilla puesta en todos los ámbitos. Muchas veces uno llega a su casa y en reuniones con familiares que no son convivientes y nos quitamos las mascarillas. No debemos de hacerlo, tenemos que tener muchísimo cuidado y sobre todo mantener las medidas de higiene generales. Y yo creo que, por supuesto, si los pacientes han pasado y tienen todavía algún efecto secundario derivado de la infección, pues tienen que seguir el tratamiento que les haya dado su médico, tienen que hacer un seguimiento muy importante de lo que está ocurriendo, no dejarse tampoco llevar por el pesimismo ni por el desaliento, ¿no? Nos encontramos que hay algunos pacientes que pues de alguna forma están desorientados y un poco deprimidos por las secuelas que esto les está trayendo. Bueno, estamos aquí todos para ayudarles, los profesionales médicos y los profesionales enfermeros y todos los profesionales sanitarios estamos aquí para ayudarles. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que el paciente pues, que ha pasado esta infección tiene que seguir cuidándose si está bien, y tiene que cuidarse muchísimo más si todavía tiene alguna secuela y no seguir el dictado de los profesionales sanitarios y seguir pues cuidándose de la misma manera que lo estaba haciendo hasta ahora, no lo sé, tener muchísima precaución. Andión Goñi, directora de Enfermería del Hospital Universitario 12 de Octubre, muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema que genera tantas y tantas consultas de nuestros espectadores. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes, adiós. Buenas tardes. Ya lo sabes, estas han sido algunas de las conclusiones de ese informe, de ese documento para la atención integral al paciente post-COVID con el que hoy abríamos esta sesión de consultas que vosotros nos hacéis llegar.